Y bueno, continuamos aquí en la enseñanza del día de hoy, continuamos en el libro de Esther y hoy vamos a continuar en el capítulo 6 de Esther. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a aprender lo que Dios nos quiere enseñar en este hermoso día. Y leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que les trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y le dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Gloria al Señor. Bueno, aquí estamos viendo cómo Dios continúa obrando en este asunto con respecto al pueblo de Israel. Dios tiene control de todo. A veces creemos que Dios no tiene control de nada, pero Dios tiene el control de todo y en esta hora lo estamos viendo a través de esta historia en el libro de Esther. Aquí vemos, ¿verdad?, que al rey se le había ido el sueño, no podía dormir. Quién sabe qué era lo que estaba pasando por su mente y bueno, ya que no tenía sueño, decidió que le leyeran el libro de las memorias y las crónicas. Eso normalmente se hacía para luego recordar qué era lo que había pasado en el reino o durante el reinado de cualquier rey. Resulta ser que sus oficiales, las personas trajeron estos libros y dice que empezaron a leer, ¿verdad? O tenían rato leyendo, no especifica la palabra del Señor. Lo cierto es que nos enseña aquí que leyeron esta parte donde el Mardoqueo había librado la vida del rey para cuando los eunucos de la puerta de él querían asesinarlo, habían realizado un complot para matarlo, ¿verdad? Y resulta ser que Mardoqueo había escuchado esto y se lo había comentado a Esther y Esther en nombre de Mardoqueo, ¿verdad?, le comentó al rey lo que estaba sucediendo con respecto a estos dos hombres y bueno, y el rey mandó a investigar y resultó ser verdadero lo que Esther le había comentado y bueno, dice que estos dos hombres fueron colgados y bueno, dice que después que estos hombres murieron, el asunto quedó hasta ahí, ¿verdad? Y Mardoqueo tampoco pidió que fuera halagado, sino que continuó su vida normal y Esther también. Y dice, bueno, que esa noche cuando al rey le estaban leyendo eso, él tomó interés en eso, ¿verdad? Porque lo habían librado de la muerte. Gracias a esta persona, él todavía permanecía con vida y bueno, preguntó que qué se le había hecho a ese hombre por haberle librado de la muerte y consiguieron que ahí nada se había hecho por él y bueno, entonces él buscó la manera de querer recompensarlo, pero lo que podemos ver aquí, que Dios siempre actúa de una manera especial, mis hermanos, aunque tú creas que has trabajado en la obra del Señor y has hecho mucho por él y tal vez el enemigo te hace ver que no tienes recompensa, en el Señor siempre vamos a tener recompensa. Dios no se queda con nada de lo que nosotros hacemos. Él siempre nos va a recompensar de acuerdo a nuestros esfuerzos. Lo que debemos nosotros es esperar y actuar correctamente. Si nosotros estamos en algún trabajo y vemos algo que realmente va a perjudicar a la empresa o vemos algo que realmente va a perjudicar a un familiar, debemos como hijos de Dios actuar con sabiduría para poder librar un pleito, poder librar tal asunto y Dios a su debido tiempo se va a encargar de recompensarnos. Y si no llegase a suceder, debemos actuar como actuó Mardoqueo. Mardoqueo no pidió ser halagado o no pidió ser recompensado por haber ayudado al rey, sino que él se quedó tranquilo entendiendo que toda su bendición venía del Señor. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a nosotros a entender cada uno de los tiempos que estemos viviendo, que mientras que el Señor esté con nosotros, estamos bien. Al rey se le había ido el sueño y bueno, en esos momentos, ¿qué cosa
tan hermosa. Podemos ver aquí que el libro de las Crónicas no era un libro pequeño, era un libro grande donde había muchas cosas por la cual se pudiera leer, donde había muchas hazañas y Dios actuó poderosamente. Dios venía actuando silenciosamente a favor del pueblo de Israel y no es casualidad que estos hombres hayan empezado a leer o tuvieran rato leyendo y hayan conseguido esta situación, la cual ocurrió con Mardoqueo. Entonces, si estás esperando algo en el Señor, hoy te decimos que lo sigas esperando, no desistas de lo que tú quieres y de lo que Dios ha preparado para ti. Solamente mantente firme, creyendo que le sirves a un Dios poderoso, a un Dios maravilloso, y que Él conoce el tiempo perfecto para bendecirte en cuanto a la economía, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo familiar. Lo que tienes que hacer es como Mardoqueo, mantenerte firme en el Señor y Él se va a encargar de bendecir tu vida. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta mañana, la paz de Dios sobre nuestras vidas. Estamos aquí en el libro de Esther, capítulo 6. El versículo 4 dice: entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra deseara el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Bueno, podemos ver aquí en este pasaje que estamos leyendo el día de hoy que el tiempo de Dios es perfecto, que el Señor no se adelanta, no se atrasa, sino que Él en su tiempo perfecto ejecuta todas las cosas. Y aquí podemos ver que pareciera coincidencia, pero no son, sino que es la voluntad de Dios. Pareciera coincidencia o no es coincidencia que al rey en ese día se le fuese el sueño. No es coincidencia que entre tantas hojas y tantas cosas que tenía el libro de las crónicas, en ese mismo momento se estuviese leyendo acerca de Mardoqueo. Y no es coincidencia tampoco que en ese preciso momento en que se estaba leyendo estas crónicas entrara Amán allí al rey, a la presencia del rey. Vemos ahí que cuando están leyendo estas cosas, en ese mismo momento el rey pregunta: ¿quién está en el patio? El rey escuchó y sabemos pues que por la escritura que hemos leído, al rey se le había ido el sueño y a Amán también. Y los dos estaban pensando en el mismo hombre en ese mismo momento. A Amán se le había ido el sueño porque quería dar muerte a Mardoqueo, quería colgarlo en la horca que sus amigos y su esposa le habían aconsejado hacer. Y en ese mismo momento el rey pregunta: ¿quién está afuera en el patio? Y los siervos le preguntan: Amán. Amán está allí afuera. Amán pensaba, dice ahí, que había venido a hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él había preparado. Quizás era a la madrugada, porque al rey se le había ido el sueño. Quizás Mardoqueo Amán se fue muy temprano para hablar al rey referente a Mardoqueo. Y dice ahí la palabra del Señor que los servidores le dijeron al rey: Amán está en el patio. Y el rey le dijo que entre. Y al entrar Amán, el rey no le dio oportunidad a que Amán destapase todo el veneno que traía por dentro, toda la amargura que traía en contra de Mardoqueo, sino que al entrar Amán allí delante de la presencia del rey, el rey le hace una pregunta y le dice: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea
el rey. Y Amán dice ahí que pensó en su corazón, ¿a quién más podrá honrar al rey sino a mí? Hay muchas veces que el enemigo pues mete cosas en la mente, en el corazón de las personas para que ellos se enaltezcan. La Biblia dice que ninguno de nosotros debemos de pensar más de lo que refiere a cada uno, sino que debemos de pensar de sí mismo con cordura. Aquí este hombre tenía muchas cosas, tenía posesión, tenía bienes, pero le faltaba quizás algo en su corazón. Hay gente que tiene muchas cosas, que tiene mucho dinero, pero hay un vacío que solamente el Señor Jesucristo lo puede llenar. Este Amán, aunque tenía dinero, riquezas, posiciones, tenía muchas cosas, pero había un vacío que no lo podía llenar nadie, sino solamente Dios. Y él quería pues ser popular, quería ser tomado en cuenta, pero vemos aquí que ese orgullo, esa vanagloria que él tenía, lo hizo que se humillase a tal punto de que él pensó que esa honra era para él y pidió para él lo mejor que podía pedir, pero resulta ser que fue humillado. Ayúdenos el Señor, hermano, para que nosotros entendamos que los tiempos de Dios son perfectos y que nosotros debemos mantenernos humildes. Mientras más el Señor nos exalte, mientras más bendiciones, tanto espirituales como materiales, vengan sobre nuestras vidas, nosotros tenemos que darle la gloria a Dios y mantenernos humildes delante de Él. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, Dios nos bendiga en esta mañana. El versículo 7 al 9 dicen, y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Qué tremendo. Vemos aquí de verdad lo que había en el corazón de Amán. El rey le pregunta, Amán, ¿qué crees tú que se puede hacer con un varón a quien el rey desea honrar? ¿Qué se puede dar? ¿Qué se le puede ofrecer a esta persona? Y como decía el hermano Fran, él pensó dentro de su corazón, ¿a quién más va a querer honrar el rey sino a mí? Si yo soy su consentido, su preferido, si elevó, como hemos aprendido en los capítulos anteriores, dice que el rey había elevado la silla de Amán, lo había puesto sobre los demás príncipes y cónchale, él diría, ¿a quién más va a querer honrar el rey sino a mí? Y entonces, como pensó que era para él, pidió carnalmente. Vemos que lo que pidió fue para vanagloria, porque este hombre lo que le gustaba era que lo aplaudiesen, que reconociesen lo que él hacía, y cuando alguien pues no le aplaudía o no le tomaba en cuenta, él se sentía derrotado. Qué triste es cuando nosotros como seres humanos vivimos por los aplausos, por los halagos de las demás personas. No debemos nosotros acostumbrarnos a esto, sino que debemos de hacer las cosas con amor para el Señor y no para los hombres. Y llama la atención lo que Amán pidió. Él, en realidad, lo que Amán quería era quitarle el puesto al rey, porque pidió el vestido con el que el rey se vestía, el caballo con el que cabalgaba el rey y la corona que estaba sobre la cabeza del rey. Lo que le faltó pedirle era que le diera el trono, o sea, que lo dejaran a él reinando allí. Él pidió todas estas cosas y verdaderamente podemos ver que hay gente que están cerca quizás de alguna persona, de algún pastor, de algún rey, de algún presidente, con el deseo no de ayudar a esta persona a que su gobierno sea bueno, sino porque quieren quitarle el lugar que él tiene. Son gente que no brillan con luz propia, sino que son capaces de atropellar y de arrollar a quien sea con tal de ellos quedar en un lugar de honra. Entonces vemos aquí que Amán pidió una honra ficticia, pidió algo temporal, pero sabemos que la honra que Dios da a sus siervos es una honra permanente, es algo
que, como dice allí, que alumbra más que la luz del mediodía, es algo que traspasa todas las cosas quizás que nosotros podamos pensar o imaginar. La honra del Señor es mucho mejor. Y dice que Amán pidió la corona, el caballo, el vestido real con que el rey se vestía y todo lo que él usaba. Y aparte de eso pidió que un príncipe noble fuera el que llevara el caballo y que fuera pregonando por toda la plaza donde hubiera gente. Él quería que la gente lo viera y que dijeran allí: esta es la honra que el rey ha querido, así se hará con el varón cuyo el rey prefiere o que el rey quiere honrar. Él quería que la gente le exaltara, que la gente viera que él era el consentido del rey. Pero qué tremendo, hermano, el Señor es justo, el Señor sabe dar a cada quien como se lo merece. Y más adelante vamos a ver qué sucede con este orgullo y esta vanagloria que tenía en su corazón Amán. Entonces, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a guardar nuestro corazón y a no tener envidia ni ser vanaglorioso. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria a Dios. La paz del Señor sea con todos. El 10 dice así: entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido, el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Amén. Bueno, vemos a este hombre, cómo fue el odio, hasta dónde le llegó, que sin pedir consentimiento al rey, él preparó la horca, ¿no? Porque él se creía, pues, que de lo que él le pedía al rey, pues eso lo hacía, ¿no? Entonces, sin consultarlo a él, hizo la horca para colgar a este hombre. Y en ese momento que preparan la horca, él se va a pedirle, a decirle, ¿sabe? Que cuelguen a este hombre, a este judío. Pero Dios tenía preparado otra cosa, tanto para el judío como para Amán. Dios había preparado para el judío que lo vistieran de gloria y que lo pasearan, que le dieran honra. Y para él, para Amán, estaba preparado lo peor. Él nunca pensó que al irse a esa hora a consultar al rey, pensó, pues bueno, voy a consulto, lo primero que hago es decirle esto y eso es lo primero que decreta es la muerte de este varón. Pero no fue así. Siempre el Señor está presente y actúa cuando uno menos piensa, ¿no? Cuando es el tiempo de Él, ahí le actuó. Y como vemos que él orgullosamente, alegre, dijo: bueno, hagamos esto se le da el vestido, se le da el caballo, se le pone la corona y se pasea, y que un príncipe esté pregonando estas cosas, ¿no? Porque él pensaba que era él el que iba a estar allí. Sin embargo, él fue el que llevó a pregonar y se vio obligado a homenajear al judío a quien él iba a ahorcar, ¿no? Que el Señor nos libre de adelantarnos a las cosas, ¿no? No, que yo pensé que esto era bien, bueno, y por eso yo lo hago. No es así. No es así. Nuestros pensamientos no son los mismos pensamientos del otro. Y él, por pensar las cosas a la carrera, vino, que lo que pasó es que él tuvo que humillarse ante el Mardoqueo, ¿no? Porque para él era una humillación. Él era una humillación que él llevar en el caballo y andar pregonando tales cosas de una persona, un enemigo a quien él odiaba tanto y deseaba la muerte, ¿no? Sin embargo, pues, ahí está la mano del Señor, y como vemos más adelante lo que le pasó a él, cuando él estaba orgulloso porque lo habían invitado al banquete y estaba nuevamente otro banquete que iba a estar con el rey, con la reina. Entonces dijo: pues yo soy el elegido. Sin embargo, no fue así. ¿Por qué? Porque sus pensamientos
Él se adelantaba mucho a las cosas del rey, ¿no? El Señor nos libre de tomar nosotros atribuciones que no nos competen, porque es de tomar una atribución que no le competía a él, ¿no? Esa la tomaba, ¿no? Y entonces eso es malo, tomarse las atribuciones que a otro le compete. Yo creo que yo sí lo puedo hacer y lo hago. Entonces que el Señor nos libre y estar siempre esperando nomás que tenga el otro la orden, pero no nosotros estar en esa cosa, ponernos en el lugar del superior, ¿no? El Señor nos libre y que tengamos siempre humildad, ¿no? Y más que todo confiar en Dios. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga y les guarde, mis hermanos. La paz de Dios sea sobre ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos versículos 11 al 14 en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, este capítulo es tremendo, ¿no? Es una gran enseñanza para nosotros, porque este hombre Amán tenía malos pensamientos, malos deseos contra Mardoqueo, y vemos que él él pensaba, ya tenía la horca preparada, iba al rey a pedirle que le permitiera ahorcar a Mardoqueo. Pero vemos, creo que es uno de los capítulos donde vemos la providencia de Dios, aunque no se nombre a Dios. Wow, yo creo que es tan real lo que vemos aquí, que no fue coincidencia, como decían mis hermanos, de que esa noche se le fuera el sueño al rey. No fue coincidencia que entre tantos libros viniera ese libro de las crónicas, donde precisamente la hoja donde estaba, ¿cuántas historias podían haber leído? Y leyeron exactamente la de Mardoqueo. Y pudo haber Amán esperado otro momento, pero sin embargo se le ocurrió esa misma noche, esa madrugada, ir hacia donde estaba el rey, al palacio. Entonces vemos que nada de esto es coincidencia. Recordemos siempre que hubo ayuno detrás de todo esto, hubo un ayuno en el cual Ester, sus doncellas, Mardoqueo y muchos judíos allí estuvieron ayunando, pidiendo al Señor que Dios los librara de alguna manera. Y qué lindo, amados hermanos, cuando nosotros dejamos a Dios actuar, cuando nosotros dejamos que Dios haga conforme a su voluntad. Mire, es precioso. Yo lo he podido experimentar muchas veces en mi vida, que realmente Dios nos sorprende. A veces Dios hace cosas que ni por la mente se nos hubiera pasado. Y este es el caso, ¿no? Ese día de espera que tuvo Ester, que no le dijo al primer banquete que invitó al rey, no le dijo cuál era su petición, sino que le invitó a un segundo banquete. Yo creo que pudo ser producto de un poco de temor, o quizás algo en su corazón le dijo: Ester, espérate, no digas nada todavía, invítalo a un segundo banquete. Pero ella no sabía lo que iba a pasar en ese transcurso de un banquete y el otro. Y entonces aquí vemos a Amán. Amán le dice al rey, o sea, cuando él llega, el rey le dice: ¿Qué debería hacérsele a una persona al cual el rey desea honrar? Y como él pensó que era para él, él pidió todo lo que él deseaba. Él deseaba honra, él deseaba ser reconocido, él deseaba ser visto por todos. Hay muchas personas que tienen en el corazón eso, como decía mi hermana Verónica, ¿no? Personas que quieren ser reconocidas, pero amados hermanos, en el reino de Dios, una de las cosas que a Dios le agrada en sus hijos es la humildad. La humildad.
no le gusta el orgullo, no le gusta que seamos altivos, no le gusta que vayamos queriendo aparentar lo que no somos, porque él no era el rey, pero quería ser vestido como el rey. Quería, aunque sea, ponerse la corona del rey. Y entonces pidió todo como si fuera para él mismo, porque él pensaba que él iba a ser el honrado en ese día. Pero cuán lejos estaba este hombre y ni por la mente le pasó que su peor enemigo, su archienemigo, el hombre al que él le había preparado una gran horca, al que venía detestando y odiando hacía tiempo, a ese era al que el rey iba a honrar. Eso no podemos ni imaginar la cara, cómo se le descompuso el cuerpo a Amán cuando Amán escuchó esto, ¿verdad? Y él le dice todas estas cosas y dice que lo peor es que no solamente el rey le dijo que no omitiera nada de lo que él le había dicho, sino que él iba a ser ese príncipe. Él quería, pensando que iba a ser él el honrado, que un príncipe lo llevaría él en el caballo real y él como si fuera el rey. Pero, ¿qué pasó? Se le volteó la tortilla y entonces ahora él era ese príncipe que iba a llevar a Mardoqueo. Y sabe que esto lo hace Dios, hermano. Por eso es que nosotros debemos tener buenos pensamientos para con las demás personas. Porque lo que nosotros deseemos para los demás, eso nos puede venir a nosotros. Lo que nosotros le hagamos a los demás, eso mismo es lo que nosotros vamos a cosechar en algún momento. Por eso es tan importante, amados hermanos, que nosotros siempre pensemos bien de los demás. Recuerda, como dice el Señor, haced con los hombres lo mismo que quieras que hagan contigo. Y aquí se cumplió, ¿verdad? Él pensaba que él iba a ser el honrado, pero él tuvo que hacérselo a Mardoqueo, a su enemigo, y no omitir ninguna de las cosas que él había dicho. Entonces dice que después pues lo hizo. Imaginémonos por un momento a Amán, hermanos. Amán allí llevando en el caballo real, vestido con las ropas reales, con la corona real, a Mardoqueo. ¿Cuántas personas habían oído el desprecio que él tenía hacia Mardoqueo? ¿Cuántas personas, compañeros allí de Mardoqueo, seguramente estaban admirados diciendo: Dios, mira, si este hombre lo ha detestado tanto que ha hecho que hagan un decreto para que todos los judíos fueran destruidos, y ahora está allí llevándolo de la mano. Oh, eso tuvo que hacer algo impresionante. Eso tuvo que haber despertado allí al pueblo de una manera así como que wow, como de película, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Pero esas cosas hace el Señor. Ahora, Mardoqueo cuando hizo aquello, él no esperaba honra. Mardoqueo lo hizo por sus convicciones, ¿verdad? Y qué lindo, amados hermanos, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Cuando tú haces las cosas bien, cuando tú agradas al Señor, cuando tú haces lo correcto, aunque en el momento no tengas una recompensa, quiero recordarte que la recompensa está arriba en el cielo. El Señor nos dice que Él tiene una recompensa a cada uno según sus obras. Así que muchas veces nosotros hacemos cosas aquí y pensamos: nadie me felicitó, nadie me dio una palmadita, nadie me dijo nada. Pero ¿sabes qué? Así como en aquella época habían escrito libros de crónicas para que los reyes recordaran siempre y se leyeran las cosas, Dios tiene sus libros allá en el cielo, amados hermanos. El libro de las obras está allá arriba en el cielo, y todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos en esta tierra está allí anotado, hermano, y todo tendrá su recompensa. Por eso dice la palabra que no desmayemos, que sigamos adelante, porque Dios tiene una recompensa para sus hijos. Así que aunque hasta hoy no te hayan reconocido tu trabajo, el Señor te lo va a reconocer. Un día Dios te va a dar el reconocimiento. No te entristezca. Mira como Mardoqueo, el hecho de que no lo reconocieran no cambió su vida. Él siguió allí haciendo lo mismo que él seguía haciendo, allí en la puerta del rey, aunque no hubiera recibido reconocimiento. Él no se esperaba, y de pronto el día menos esperado le llegó, gloria a Dios, pero él no andaba buscando. En cambio, Amán sí buscaba reconocimiento y fue humillado públicamente, porque así es Dios, amados hermanos. Y dice que después de esto Mardoqueo volvió allí a la puerta del rey.
y Amán se fue a su casa. Dice, fíjense cómo se fue. Dice que se fue apesadumbrado y cubierta su cabeza. Las personas cubrían la cabeza por vergüenza, también por dolor, por luto. Y claro, su orgullo había sido enterrado en ese día, su orgullo había sido pisoteado ese día. Amán iba derrotado, llegó al palacio del rey como un gran hombre así, con su cabeza muy alta, y tuvo que salir de allí con su cabeza agachada, humillado. Y así Dios va a humillar a los enemigos, así Dios va a humillar a aquellos que vienen contra él o contra sus hijos. Por eso es que es importante, amados hermanos, que nosotros estemos en el lado correcto, en el lado de Dios. Es importante que le sirvamos a Dios, porque los enemigos del Señor serán avergonzados. Nuestros enemigos serán avergonzados. Nosotros no busquemos venganza, no, Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Y cuando llega a su casa, peor aún, llega la esposa, dice Zeres, su mujer, y todos sus amigos estaban allí hablando. Y cuando le vieron, dice que él les contó todo lo que había acontecido, ¿no? Impresionante, imagínense cómo sería la vergüenza. Y claro, él esperaba consuelo de parte de sus seres queridos, de parte de su esposa. Pero ¿cuál fue el consuelo? Mire, le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Mire qué impresionante, amados hermanos. La misma gente, los sabios, sus amigos, su esposa, en ese momento reconocieron la derrota de Amán. Definitivamente, Amán, no podrás contra ese hombre, no vas a poder contra él. Y así será con los enemigos de los hijos de Dios, así será con los enemigos del pueblo de Dios. No podrán prevalecer contra nosotros, mi hermano, porque Dios es el que nos guarda. Dios guardó a Mardoqueo, Dios obró prodigiosamente esa noche para que él fuera honrado, ¿sí? Y Dios sabía que el corazón de Amán, de Mardoqueo, no se iba a enaltecer por eso. Vemos claramente que Mardoqueo volvió a su mismo lugar. No se empezó a sentir orgulloso y vanaglorioso por eso, porque él no buscaba eso. Mardoqueo no buscaba eso, el que buscaba eso era Amán. Mardoqueo no buscaba eso. Mardoqueo volvió a su lugar y allí siguió clamando al Señor por su pueblo, siguió temiendo por la vida de su pueblo, porque todavía no había la reina Esther hablado con el rey para poder tener una respuesta acerca de la liberación de los judíos. Dice que aún estaban ellos hablando, los amigos de Amán, y dice que vinieron a buscarle los eunucos para que fuese al banquete que la reina Esther había dispuesto el segundo día. Entonces, amados hermanos, de verdad que esto fue un momento tremendo. ¿Tremendo para qué? Para el enemigo del pueblo de Dios. Asimismo, amados hermanos, nosotros no debemos temer. Por eso nosotros no debemos pelear con nadie. Dios pelea por nosotros. Dios venga nuestros agravios. No te preocupes, no andes peleando con una persona porque me humilló, porque me hizo esto, porque habló de mí. No, hermano, esas son cosas que se las dejamos a Dios y Dios sabe perfectamente cómo trabajar, amados hermanos, de tal manera que Él nos defiende y Él nos va a dar nuestro lugar. Y si merecemos, amados hermanos, realmente ese lugar de honra, Dios nos los va a dar. Es Él y no nosotros. No procuremos nosotros mismos buscar, porque si nosotros mismos procuramos la honra, nos puede pasar como Amán. Que Dios nos guarde y nos cuide. Que nosotros más bien seamos como Mardoqueo, gente de pueblo, gente sencilla, temerosa de Dios, que no andan buscando reconocimientos y si se los dan, no se enaltecen y se enorgullece por eso, ¿verdad? Es que Dios nos ayude y que esta enseñanza nos quede allí grabada en nuestro corazón para que sepamos, hermano, lo mismo que tú quieras recibir es lo mismo que tú vas a hacer con nosotros, ¿verdad? Más adelante veremos, él preparó a Amán, preparó una horca para Mardoqueo y él iba a ser el que iba a ahorcar
lo ahorcaron, perdón, en esa misma horca que él había preparado para su enemigo. Entonces se le dieron todo lo que él quería hacer contra Mardoqueo, se le venía en su contra. ¿Por qué? Porque Mardoqueo era un hombre de Dios, Mardoqueo era un hombre de oración, Mardoqueo era el pueblo de Dios y Amán estaba representando al enemigo. Y el enemigo siempre va a quedar vencido en el nombre de Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, adelante en el nombre del Señor, porque Dios está con nosotros. Y así como prodigiosamente obró a favor de Mardoqueo, ellos no tenían ni idea cómo iba Dios a librarles, pero allí comenzamos a ver la liberación. Y todo esto producto de la búsqueda de Dios, del ayuno y la oración, amados hermanos. Así que si hay alguien que está allí escuchando esta enseñanza y todavía no ha rendido su corazón a Jesucristo, en este momento yo te invito para que tú rindas tu corazón al Señor, para que te pases al bando correcto, al camino de vida. Hay dos caminos, uno de muerte y uno de vida. Los que estamos en Cristo estamos en el camino de vida porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Hay solamente dos puertas, hay una ancha y una angosta. La ancha lleva a la perdición y el camino, pero la angosta y el camino angosto nos llevan a la salvación. Así que es tiempo de que hoy decidas por el camino de salvación. Así que te invito a que tú cierres tus ojos por un momento y entregues tu corazón a Jesús y dile así: Padre Celestial, Padre Celestial, en este momento vengo delante de ti. Reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. que he hecho lo malo delante de tus Me arrepiento de todo corazón. ojos. Me arrepiento de todo Te pido corazón. perdón. Te pido perdón. Acepto a Jesucristo Acepto a Jesucristo como mi Señor y como Salvador. mi Señor y Escribe Salvador. mi nombre en el libro de la Escribe vida. mi nombre en el libro de la Ayúdame, vida. Señor, Ayúdame, a caminar Señor, contigo a caminar y no contigo apartarme y no jamás de apartarme tu senda. de tu senda. En el nombre de Jesús. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, entonces el Señor te ha aceptado como hijo y ahora eres parte de la familia de la fe. Que Dios te bendiga, lee la Biblia, busca una iglesia donde se predique Padre, Hijo y Espíritu Santo y sírvele al Señor porque Cristo viene pronto. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde, mis hermanos.